A lo largo de la historia, las profecías han resonado en los pasillos del tiempo, advirtiéndonos de un futuro oscuro. Hoy, no te pido que creas en ellas, sino que te enfrentes a una verdad aterradora. Las profecías no son solo leyendas, sino planos para un mundo que ya existe a nuestro alrededor. En este documental, no te contaremos una historia, te presentaremos una realidad. Una realidad tan oculta que ha pasado desapercibida, tejida en las fibras de nuestra sociedad moderna. Desde las calles bulliciosas de las metrópolis hasta los despachos más altos del poder, los presagios de la antigüedad han cobrado vida. A través de códigos cifrados, mensajes subliminales y eventos que parecían ser solo el caos de la vida cotidiana, descubrimos una narrativa sombría, una serie de dogmas que han estado moldeando nuestro destino. Esta noche, te revelaremos, los tiempos finales llegaron. ¿Están la NASA y el Pentágono preparándose para el fin del mundo? Mateo 24 minutos. Un viaje visual y auditivo que te llevará a través de los símbolos y las sombras, para que veas el mundo como realmente es. He viajado por las noticias, me he sentado en salas de estudio, he oído a los expertos más brillantes en teología, y he escudriñado los datos más fríos de la ciencia. Y lo que he encontrado, lo que he documentado con mis propios ojos, me ha llevado a una sola conclusión ineludible. El mundo que conocemos, una vez familiar y predecible, no está cambiando. Se está transformando de forma abrupta, dramática e irrefutable. Un terremoto de proporciones históricas en un rincón olvidado, una guerra que parecía imposible en Europa del Este, fenómenos celestes que desafían la física conocida. Cada día, un nuevo titular de noticias nos golpea con la fuerza de un puño. He visto cómo las reacciones varían, desde la histeria pública hasta el escepticismo de los intelectuales. Pero hay algo más. Una corriente subterránea que une todos estos eventos, una que no se explica en los noticieros de la noche. Es una pregunta que me persigue, que he formulado en los corredores del Pentágono y en las tranquilas bibliotecas de Harvard. ¿Están las instituciones más poderosas de nuestro mundo preparándose para algo que nadie se atreve a nombrar? Me refiero a un clímax histórico, el final de una era. No es una pregunta simple. Requiere que unamos puntos que parecen no tener conexión, documentos desclasificados sobre fenómenos aéreos no identificados, teorías de conspiración que parecen cada vez más plausibles, y antiguas profecías que, de repente, resuenan con una urgencia aterradora. He visto cómo los gobiernos se reúnen en secreto, cómo los científicos titubean al explicar lo inexplicable, y cómo la NASA emite comunicados crípticos sobre anomalías atmosféricas. Parece que todos estamos viendo lo mismo, pero pocos se atreven a llamar a las cosas por su nombre. Mi investigación me ha llevado al corazón de una de las profecías más debatidas de la Biblia, Mateo 24. Durante siglos, los teólogos han examinado cada versículo, debatiendo el significado de la gran tribulación, la abominación desoladora y el regreso de Cristo. Pero a medida que leo el texto, no puedo evitar sentir que Jesús no solo nos dejó un mapa del futuro, sino un manual de instrucciones para el presente. Nos dejó una serie de advertencias para que su iglesia no fuera tomada por sorpresa, para que no se durmiera. Lo que estamos viendo no es el final en sí mismo, sino el preludio. El sonido de los tambores de guerra, los gritos de la tierra que se estremece, las extrañas luces en el cielo. Todos son anuncios. Y mi misión es desentrañar cómo estas advertencias bíblicas se entrelazan con las noticias de la vanguardia, con las teorías conspirativas y con la desesperada búsqueda de respuestas por parte de la élite mundial. Lo que la mayoría ve como una serie de calamidades aisladas, un terremoto devastador aquí, una guerra inesperada allá, una extraña luz en el cielo en otro lugar, es para otros el despliegue de un plan profético milenario. El mundo, en su aparente normalidad, oculta una verdad perturbadora. Ha sido una investigación que me ha llevado a los rincones más oscuros de la historia. He examinado textos antiguos, documentos desclasificados del Pentágono y he conectado puntos que parecen no tener relación. Hay una dualidad en este momento histórico, la ciencia y la tecnología, que buscan explicarlo todo, y la espiritualidad, que nos revela que hay algo más. El conocimiento humano, a pesar de todos sus avances, parece tener un límite.
Y más allá de ese límite, es donde se encuentran las respuestas. Mi viaje comenzó con una simple pregunta: ¿y si todo lo que vemos no es un caos aleatorio, sino un guión que se está escribiendo? Y más importante, ¿quién está escribiendo ese guión? Me he sentado con exoficiales de la Fuerza Aérea, con teólogos y con analistas militares. He visto el miedo en sus ojos cuando me han contado cómo naves que se mueven a velocidades imposibles aparecían sobre bases militares. Se han creado programas de investigación secretos para estudiar y replicar esta tecnología. Los gobiernos se preguntan si esta tecnología proviene de alguna potencia extranjera avanzada, o de algo incluso más allá de nuestro planeta. Pero la Biblia nos da una perspectiva diferente. El apóstol Pablo advierte en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La posibilidad de que estas entidades no sean visitantes de otro planeta, sino seres espirituales de maldad que buscan engañar y desestabilizar a la humanidad, es una que la ciencia se niega a considerar. Pero si la profecía de Mateo 24 es correcta, entonces estos fenómenos no son una casualidad. Son la manifestación del engaño a un nivel global, el preludio del gran engaño. La primera gran señal, el primer pilar de la profecía final, es la manifestación de lo falso y el intento de engañar a la humanidad a una escala sin precedentes. Jesús advirtió: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. En el pasado, esto se tradujo en individuos que se autoproclamaron el Mesías y lograron engañar a multitudes. Pero en mi investigación, he descubierto que en el siglo XXI, esta profecía ha adquirido una dimensión tecnológicamente sofisticada y global. Hoy, un falso Cristo puede ser algo mucho más grande, una simulación de una venida divina, un ungido fabricado a escala mundial. Aquí es donde entra una de las teorías de conspiración más inquietantes, el proyecto Blue Beam. He leído documentos filtrados en la red y he hablado con informantes que, con voz temblorosa, me han confirmado su existencia. La premisa es simple pero escalofriante. Una élite global planea orquestar un evento mesiánico global utilizando tecnología de proyección holográfica y sistemas de sonido de baja frecuencia. El plan es proyectar imágenes tridimensionales masivas en el cielo, simulando la aparición de figuras religiosas como Jesucristo o Mahoma, para unificar a la humanidad bajo una nueva religión y así consolidar un nuevo orden mundial. Es la ciencia ficción al servicio de la escatología. Me imagino la escena, y me estremezco. Un joven programador, con ojos cansados, se sienta en una sala de control subterránea. El lugar es remoto, en algún desierto del oeste de Estados Unidos. Había sido contratado para un proyecto secreto, un evento unificador global que se activaría por geolocalización. La última solicitud le había helado la sangre. En las pantallas, veía prototipos de siluetas etéreas que danzaban en el cielo, acompañadas de cánticos que en realidad eran frecuencias de audio subliminales, diseñadas para generar una respuesta emocional. Los documentos del proyecto hablaban de una nueva era de paz a través de una revelación tecnológicamente asistida. El objetivo era acabar con los conflictos, sí, pero la herramienta era una mentira, un engaño colosal diseñado para manipular la fe y el corazón del mundo. Esto es lo que me preocupa. La profecía no solo habla de personas, sino de un sistema, de un espíritu de falsedad que busca dominar al mundo. Y no se detiene en los falsos cristos. Jesús también advirtió sobre los falsos profetas, aquellos que se harían pasar por ungidos de Dios, pero que en realidad serían falsos siervos, sin un anclaje bíblico. Hablan en nombre de Dios, pero su mensaje no está anclado en la Biblia. Sus motivaciones no son la salvación de las almas, sino el enriquecimiento personal y el poder. La advertencia de Jesús es clara: por sus frutos los conoceréis. El fruto de un verdadero siervo de Dios es el carácter de Cristo, la mansedumbre, la humildad, el amor y la fidelidad a las Escrituras. El fruto de un falso ungido es el orgullo, la avaricia y una doctrina que exalta al hombre en lugar de a Dios. La falsedad se ha sentado en el trono y está lista para engañar a cualquiera que no esté preparado para discernir. Las reacciones globales ante estos potenciales eventos ya están en marcha, aunque de manera velada.
He visto comunicados de la NASA que hablan de anomalías atmosféricas y de fenómenos ópticos no identificados. He leído artículos de científicos de Harvard que, en un debate televisado, ofrecían explicaciones que iban desde un nuevo tipo de aurora boreal hasta un eco gravitacional de un agujero de gusano. El mundo académico, que una vez fue el bastión de la razón, ahora lucha por encontrar un marco de referencia que explique lo inexplicable. Mientras tanto, los gobiernos, sin saber qué creer, están creando nuevas alianzas para responder a lo que se ha dado en llamar una amenaza existencial desconocida. La segunda señal, la de las guerras y rumores de guerras, ha sido una constante a lo largo de la historia, pero hoy, su frecuencia y su intensidad han aumentado de manera exponencial. Jesús dijo que oiréis de guerras y de rumores de guerras, y en el mundo actual, esto ya no es un susurro distante sino un rugido constante que llena nuestros feeds de noticias. La tensión en Medio Oriente no cesa, y los conflictos locales son el polvorín de una guerra mundial. La guerra entre Rusia y Ucrania ya ha traído al mundo al borde del precipicio, y la amenaza de un tercer conflicto mundial se cierne sobre la humanidad como una tormenta inminente. Me he sentado a ver las noticias de vanguardia y he visto cómo los líderes mundiales se reúnen en secreto, cómo las alianzas se deshacen y se forman. He visto cómo se mueve el ajedrez geopolítico en tiempo real. Y lo que me ha sorprendido es que hay algo más. He investigado reportes militares que hablan de armamento que no se corresponde con nada que conozcamos. En la sala de operaciones del Pentágono, las luces parpadeaban, y los generales y analistas militares observaban las últimas imágenes satelitales del frente de batalla en el Mar Negro. Un coronel, con los ojos cansados, se volvió hacia el general a cargo. Los rusos reportan que han perdido la mitad de su flota en la región. Las imágenes muestran extrañas luces que se mueven a velocidades imposibles y que destruyen sus objetivos con una precisión milimétrica. Y no se corresponde con nada que conozcamos. La tensión es palpable. La pregunta que me persigue es, ¿estamos en medio de una carrera armamentista secreta, pero no con armas convencionales, sino con tecnología que está más allá de nuestra comprensión? He leído reportes de que tanto Rusia como Estados Unidos, así como otros poderes mundiales, han estado involucrados en una carrera armamentista secreta, no con armas convencionales, sino con tecnología de origen desconocido. La historia del incidente de Roswell y los documentos desclasificados sobre los ovnis son piezas de un rompecabezas que muchos creen que está a punto de ser completado. La idea es que las grandes potencias no solo se están enfrentando por territorios o recursos, sino por el control de una tecnología que les daría una supremacía total sobre el planeta. El rumor de guerras ya no es un susurro distante, sino un rugido en nuestra puerta. Cada día, las noticias de nuevas tensiones entre China y Taiwán, las escaladas de conflicto en el mar de China Meridional, y las amenazas nucleares entre las superpotencias, nos recuerdan que la paz es un sueño cada vez más lejano. La tercera señal es la que se manifiesta en la misma creación. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, dijo el versículo 7. La historia reciente es un testamento a esta profecía. He revisado los datos. El terremoto de 1960 en Chile, con una magnitud de 9.5, fue el más grande jamás registrado. El tsunami que siguió al terremoto de Indonesia en 2004, de 9.1 de magnitud, dejó un rastro de destrucción incalculable. Y el terremoto de Japón en 2011, que causó un tsunami y un desastre nuclear, demostró la vulnerabilidad de la humanidad. Pero hoy, estos eventos ya no son aislados. Un sismo de 8.8 en las costas de Rusia en 2025 es solo uno de los muchos terremotos que están ocurriendo con una frecuencia alarmante. La razón de esto no es solo natural o científica. Como la Biblia enseña, hay una causa espiritual detrás de los terremotos. El Salmo 18:7 dice, «Entonces la tierra se conmovió y tembló, se estremecieron los cimientos de los montes, y se removieron a causa de su ira». Los terremotos son una señal de la ira de Dios y una llamada de atención para la humanidad. Es un grito de la creación que ha sido oprimida por el pecado. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:22, «Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora». La creación está clamando por su Redentor. He investigado las señales, he unido los puntos, he desvelado la conexión entre la profecía y el caos que vivimos. Pero a pesar de la gravedad de todo lo que he encontrado, Jesús dejó algo claro:
cuando viéramos estas cosas, no sería directamente el fin, sino principio de dolores. Por lo tanto, no debemos escandalizarnos. Debemos entender que estos fenómenos son solo el preludio, el anuncio de algo mucho más grande. En el versículo 6, Jesús dijo, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y en el versículo 8, dijo que todo esto será principio de dolores. La profecía del principio de dolores es una metáfora poderosa que he analizado con teólogos y médicos. Es como una mujer que está a punto de dar a luz. Al principio, las contracciones son suaves y distanciadas, pero a medida que se acerca el momento del parto, se aceleran y se intensifican. Así también, las señales del fin se están acelerando con mayor frecuencia e intensidad. Hemos visto una señal por aquí, otra por allá, una un poco más fuerte, después otra más intensa. Es como un reloj que está a punto de sonar, y cada tic-tac se hace más fuerte y más rápido. La primera contracción fue la manifestación de lo falso. La segunda fue la escalada de las guerras. Y la tercera fue el aumento de los terremotos y los fenómenos naturales. Todas estas señales están interconectadas. La falsedad crea una plataforma para el engaño, las guerras preparan el camino para un conflicto global, y los terremotos nos recuerdan la fragilidad de nuestra existencia. Pero la advertencia no es solo para el mundo, sino para la Iglesia. Como he visto en mi investigación, muchos cristianos están entretenidos con lo material y lo pasajero. Viven sin la expectativa del regreso de Jesús. Es como el siervo perezoso que cree que su Señor tarda en venir y se duerme espiritualmente. El principio de dolores es un llamado a despertar, a prepararse, a avivar la llama del fuego en nuestro corazón. La historia que estamos viviendo no es un accidente. Es la profecía en acción. Y cada dolor es una señal que nos avisa que Cristo Jesús viene muy pronto. Después de todo lo que he visto, después de unir los puntos y de desvelar la conexión entre la profecía y el caos, llego al clímax de mi investigación. Y no está en los terremotos o en las guerras, sino en el corazón del creyente. Jesús nos dejó una importante advertencia, no solo para la Iglesia en general, sino específicamente para la generación del fin, para nosotros. En el versículo 46 en adelante, Él dijo, «Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes». Esta es la advertencia más fuerte de todas, y la he escuchado resonar en mi mente una y otra vez. Jesús no está hablando de un incrédulo, sino de un creyente que se ha dormido espiritualmente. La pereza, la ignorancia de las profecías y el entretenimiento con lo material, lo pasajero, ha hecho que muchos cristianos pierdan la expectativa y el anhelo por el regreso de Jesús. Creen que el Señor se está tardando, y en su letargo espiritual, se comportan de una manera que no es digna de un seguidor de Cristo. Es un llamado a examinar nuestro corazón. ¿Está usted viviendo con fe y expectativa del encuentro con Cristo? ¿Está usted anhelando que el arrebatamiento acontezca hoy mismo si fuera posible? He visto a muchos cristianos que están entretenidos con las cosas del mundo. Pasan más tiempo en las redes sociales que en la Biblia, más tiempo viendo televisión que orando. Viven sin la expectativa por el regreso del Señor. Pero la iglesia que se va a encontrar con Jesús es una iglesia gloriosa, llena del Espíritu Santo, activada en los dones del Espíritu y anhelante por su regreso. Es una iglesia que vive con la expectativa de que el arrebatamiento puede ocurrir hoy, mañana o en cualquier momento. Hemos visto cómo las señales del fin se manifiestan hoy, en pleno siglo XXI. Hemos desvelado la conexión entre la profecía bíblica y los eventos actuales. Y hemos visto que el caos que nos rodea no es un accidente, sino un guión que se está escribiendo, una cuenta regresiva que ha comenzado. Hemos visto que la falsedad ha creado un clima de desconfianza y confusión, las guerras han puesto a la humanidad al borde de la aniquilación, y los fenómenos naturales han sembrado el pánico y el miedo. Todos estos eventos apuntan a un solo destino, el regreso de Jesús. Pero la advertencia más importante no es para el mundo, sino para nosotros. Es una advertencia para que no nos durmamos, para que no nos distraigamos con las cosas de este mundo. Porque la iglesia que se va a encontrar con Jesús es una iglesia que vive en la expectativa,
en la santidad y en la pureza. Es una iglesia que está activa en los dones del Espíritu y que está anhelante por el regreso de su Señor. Mi llamado es que este documental avive en usted la llama del fuego en su corazón por el regreso de Jesús. La evidencia está en todas partes, en los sismos, en las guerras, en los fenómenos celestes. La cuenta regresiva ha comenzado. Y la única forma de estar preparado es vivir cada día como si fuera el último, buscando el rostro de Dios y viviendo una vida de santidad y pureza. Porque el final, como la Biblia nos ha prometido, será la venida del Señor. Prepárate. Hemos explorado las profundidades de un tema que pocos se atreven a tocar: la posibilidad de que eventos recientes, desde los movimientos geopolíticos hasta los desastres naturales, sean señales de algo mucho más grande. Hablamos de las profecías de Mateo 24 y analizamos la información de fuentes tan inesperadas como la NASA y el Pentágono. Este documental no ha sido solo una recopilación de noticias, sino un viaje para conectar los puntos. Hemos visto cómo las crisis globales y el caos parecen alinearse con las advertencias de los tiempos finales. El caos no es accidental, podría ser parte de un plan mucho mayor. La pregunta que queda en el aire es: si estos eventos son el preludio del fin del mundo, ¿estás preparado? ¿Estás atento a las señales? Si te atreves a enfrentar la verdad de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y si quieres seguir descifrando las señales de los tiempos, te invito a compartir este video para que más personas despierten. Comenta con tu opinión y únete a esta comunidad de buscadores de la verdad. Porque, en la recta final, el conocimiento es la única preparación que importa.